Tutorial Retención en la fuente por salarios. Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Retención en la fuente por salarios. Concepto de retención en la fuente. La retención en la fuente no es un impuesto, sino el cobro anticipado de un determinado impuesto, en este caso el impuesto de renta. Aclaración, retención en la fuente para salarios. El artículo 383 del Estatuto Tributario establece que los ingresos adquiridos por relación laboral están sujetos a retención en la fuente. Los cálculos de retención en la fuente para salarios son reglamentados mediante el artículo 385 y 386 del Estatuto Tributario, donde dicha retención podrá ser calculada mediante dos procedimientos. Se requiere realizar la depuración de los ingresos para llegar a la base real de retención en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que sus salarios son muy altos, por lo tanto, el Estado puede hacer retención sobre ellos, quitarles una parte en las deducciones. Esta parte nos habla que existen dos procedimientos, pero nosotros vamos a trabajar solamente el procedimiento 1. Para llegar a ello, hay que hacer una depuración, lo cual vamos a ver más adelante. ¿Qué es la VT? La VT es una sigla que significa Unidad de Valor Tributario. Es una medida calculada anualmente por la DIAN que representa un valor en pesos. Busca estandarizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los colombianos. El valor de la VT en el año 2020 es de 35.607 pesos. ¿Cuáles son las tarifas de retención en la fuente por salarios? En el artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 del 2019, contiene las tarifas que se deben aplicar por concepto de retención en la fuente por ingresos laborales. Es esta tabla, la vamos a trabajar más adelante con un ejercicio práctico para que quede más fácil de entender. Se trata de una tabla progresiva donde la tarifa se hace más elevada entre más alto sea el salario. Si más gana, pues va a pasar, puede que algunos empleados los tengamos en esta línea y otros empleados los tengamos en esta o en esta. Eso depende. Entre más salario gane, después de depurada, vamos a ir quedándonos en la tablita y mirando cuál corresponde, qué renglón corresponde. El primer rango no está sujeto a retención, de manera que si el salario del trabajador una vez depurado es igual o menor a 95 VTs, no se aplica retención como lo vemos aquí. Si después de depurado queda entre 0 y 95, 0%, eso quiere decir que no tendría retención en la fuente. La base sujeta a retención en la fuente por salarios. Todo pago laboral debe incluirse en la base sujeta a retención. Entre esos pagos está el salario como tal, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, los pagos en especie, las bonificaciones, entre otros. Depuración de la base sujeta a retención. Como les decía, primero vamos a ver toda esta parte teórica y luego lo vamos a aterrizar con un ejercicio práctico para que quede más claro. Del total de ingresos grabados se restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las rentas de trabajo exentas que tenga el trabajador. En el artículo 388 del Estatuto Tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma. Entonces, del total de los pagos laborales se restan los siguientes conceptos. Ya los vamos a ver a detalle. El primero son los ingresos que la ley prevé como constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Segundo, las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley prevé como exentas. Entonces, los conceptos que restan de ingresos grabados, entre los conceptos que se pueden restar de los ingresos grabados para disminuir y determinar la base sujeta a retención, tenemos los siguientes, que ordenaremos según el procedimiento indicado en el artículo 388 del Estatuto Tributario. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los aportes obligatorios a salud, los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte, los aportes obligatorios a pensión, aportes a fondo de solidaridad pensional. Deducciones. En esta parte tenemos los pagos de alimentación, deducción por dependientes, intereses pagados por créditos de vivienda,
los pagos a medicina prepagada y seguros de salud. Rentas exentas, el auxilio de cesantías y los intereses sobre ellas, el 25% del ingreso laboral en los términos del numeral 10, aportes voluntarios a pensión, los ahorros en cuentas AFC. Estas cuentas AFC son cuentas de ahorro de vivienda. Lo recibido por pagos de entierro del trabajador, las indemnizaciones por accidente y las indemnizaciones relacionadas con la maternidad. Esta parte son aportes voluntarios. Recuerden que anteriormente hablábamos de los aportes obligatorios a pensión. En esta parte son voluntarios. Estos son principales conceptos que permiten disminuir la base de retención por salarios. ¿Cuál es el procedimiento 1, el cual vamos a trabajar? Entonces, el procedimiento número 1 está contemplado en el artículo 385 del Estatuto Tributario. En este procedimiento el cálculo se hace individualmente para cada mes, de manera que es irrelevante lo que el trabajador haya devengado en meses anteriores. Este es el ejemplo del procedimiento número 1. Lo dejo para que lo consulten por si tienen alguna duda, pero ya vamos a trabajarlo con números. Deben tener claro que la retención en la fuente por salarios hace parte de las deducciones de la nómina. Cuando están haciendo el registro contable se debe cargar a la cuenta 236505, que es salarios y pagos laborales. Listo, ahora vamos con un ejercicio práctico. Tenemos un empleado que su salario es de 7 millones de pesos. Ya hicimos la parte de las deducciones de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, pero nos falta la retención en la fuente. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento 1? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la tabla que les mostraba, pero en Excel y de una manera más fácil de entender. Entonces, recordemos que la VT está en 35.607 y este es un formulario de la DIAN. Entonces, la totalidad de ingresos de renta de trabajo o laboral como salario, horas extras y demás, si validamos en la nómina, tenemos 7 millones de pesos. Entonces, ingresos no constitutivos de renta, aportes obligatorios a pensión, a salud y el fondo de solidaridad pensional. Vamos a validar estos valores. Pusimos 280, 280 y 70.000. 280, 280 y 70.000. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Dice, subtotal 1. Ingresos laborales, entonces total ingresos laborales, 7 millones de pesos, menos ingresos no constitutivos, restamos estos tres, entonces 7 millones menos este, menos este, menos este, nos arroja un valor de 6.370.000. Resulta que para poder diligenciar esta tabla necesitamos unos datos de los trabajadores. En este caso, nos informan que el trabajador paga intereses de vivienda por 400.000, tiene hijos menores de edad en los que invierte 2 millones de pesos y un ahorro de vivienda por 100.000 pesos. Vamos a ver para qué nos sirve esta información. Luego nos dice, pago de intereses de vivienda. Lo máximo que se puede deducir son 100 VTs, que equivalen a 3.560.700. ¿Qué quiere decir eso? Que si así él estuviera pagando, no 400.000, sino 4 millones, así él estuviera pagando 4 millones, no puede deducirse los 4 millones. Solo se puede deducir 3.560.700. ¿De dónde sale ese valor? Tomamos 100 VTs, que es lo máximo que se puede deducir, por 35.607. Eso nos arroja un valor de 3.560.700. Es lo máximo que él podría deducirse por este concepto. Como son 400.000 y no supera ese valor, pues podemos tomar todos los 400.000. Continuemos. El siguiente renglón dice deducción por dependientes. No puede exceder el 10% del ingreso bruto del trabajador. Entonces, el 10% del trabajador serían 700.000 pesos. Y dice aquí que máximo 32 VT. ¿De dónde sale ese valor? Tomamos 32, lo multiplicamos por el valor de la VT y eso nos arroja que 1.139.000. Pero ¿qué dice la ley? Que no puede exceder el 10% y tampoco puede exceder el 32%. Si yo tomara este como deducción, pues estaría superando el 10%, entonces no es permitido. Por lo tanto, en este caso, así el señor invierta o gaste en sus hijos 2 millones, solamente puede deducir el 10%.
que son 700.000 pesos. Pagos por salud, medicina prepagada. Paga prepagada, no nos informaron, entonces no vamos a deducir nada por ese punto. ¿Qué sigue? Subtotal 2, entonces tenemos el subtotal 1 menos las deducciones, entonces tomamos 6.370.000 menos 400.000 menos 700.000. Si existiera prepagada, pues también la restaríamos, pero en este caso ellos no pagan prepagada. Rentas exentas. En este punto tenemos lo siguiente: aportes voluntarios a fondos de pensiones. Él no tiene, pero aquí sí nos informa que tiene un ahorro de vivienda de 100.000 pesos. Entonces dice: aportes a cuentas AFC, cuenta de ahorro y fomento a la construcción. En estos dos casos, la regla ¿cuál es? Que no puede exceder del 30% del ingreso laboral. Y hasta un máximo de 3.800 VT en el año. 135 millones de pesos. Como son solamente 100.000 pesos, pues no me supera esta base del 30% del salario. Y tampoco pues me supera los 135 millones que serían al año. Si yo los divido en 12 más 135 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 135 millones dividido 12, lo máximo que yo podría descontarme mensualmente sería 11.250.000, pero como son solo 100.000, entonces no tenemos ningún problema, podemos deducirlo. Subtotal 3, entonces tomamos el subtotal 2, menos rentas exentas que fueron 100.000 pesos, nos da 5.170.000. Renta de trabajo exenta 25%, entonces ahí ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el valor, lo multiplicamos por 25% y lo restamos. Si esta renta exenta nos diera 9 millones, no podemos deducir los 9 millones. Máximo sería 8.545.680. Entonces ya vamos en una base. Entonces dice: ingreso laboral mensual es la base para aplicar la retención en la fuente en pesos. Esta ya es nuestra base. ¿Cómo sacamos la base en VTs? Entonces tomamos el valor y lo dividimos en el valor de la VT. Eso nos arroja que tiene 108.90 VTs. Cuando ya hemos depurado y llegamos a este renglón ingreso laboral grabado en VT, hay que aplicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí nos arrojó 108,90 VTs. Entonces, vamos a la tabla nuevamente. Ahora sí, llegamos aquí. Debemos mirar en qué rango está. Si está de 0,95, no está. Está entre 95 y 150, sí está. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice: ingreso laboral grabado en VT menos 95 VTs por el 19%. Entonces, ahí nos dice, en la tabla nos dice que es menos 95 VTs por el 19%. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Tenemos aquí la base gravable. 108,90 menos 95 VTs nos arroja 13,90 VTs, por el 19% nos arrojó 2,64 VTs. Este valor sería nuestra retención en la fuente en VTs, pero como en las deducciones no podemos dejarlo en VTs, entonces lo que hacemos es tomar el valor de la VT y multiplicarlo por el valor que nos arrojó, 2,64. Eso nos da un valor de 94.018, pero en la nómina lo vamos a pasar por el valor de 94.000 pesos. Como dice aquí, se aproxima en unidades de 1.000. Aquí pueden apreciar, ahora sí, los 94.000 pesos de retención en la fuente. Eso se resta y quedan unas deducciones por salud, pensión, fondo de solidaridad y ahora retención en la fuente. Esperamos con esto haya quedado claro el tema de retención en la fuente. Al igual voy a hacer un video con otro ejercicio número 2, ya de manera más puntual. Entonces, continuamos con nuestra presentación. El tutorial fue elaborado por la instructora Stephanie Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera, Webgrafía, imágenes tomadas de Google con fines académicos. Gracias.